La noche estaba fría y silenciosa, mientras Lucía Martínez, una joven médica de urgencias, caminaba hacia su coche después de un turno agotador en el hospital. Las luces de las farolas apenas iluminaban la estrecha calle, y el sonido de sus pasos resonaba en el aire vacío. Lucía tenía los hombros caídos, cargados no solo por el cansancio físico, sino también por el peso emocional de las vidas que trataba de salvar a diario. Abrió la puerta del coche y dejó caer su bolso en el asiento del copiloto, suspirando profundamente. Pero antes de que pudiera sentarse, sintió una presencia detrás de ella. Un fuerte brazo la sujetó por la muñeca, y antes de que pudiera gritar, una voz masculina, baja pero urgente, dijo: «No quiero hacerte daño, pero necesito que vengas conmigo». Lucía intentó liberarse, pero el hombre era demasiado fuerte. La arrastró hacia una furgoneta gris aparcada a pocos metros. «Déjame ir», gritó ella, pero él no respondió. Solo abrió la puerta trasera y, sin violencia, pero con firmeza, la empujó dentro. «¿Quién eres y qué quieres?», preguntó Lucía, tratando de mantener la calma mientras su corazón latía con fuerza. «Mi nombre no importa ahora», respondió él, encendiendo el motor y arrancando a toda velocidad. «Lo que importa es que salves a mi hijo». El tono de su voz no era amenazante, pero sí desesperado. Lucía lo observó por el espejo retrovisor, un hombre de unos 40 años, con el rostro marcado por el cansancio y una barba descuidada. «Podrías haber pedido ayuda en el hospital», exclamó ella, furiosa. «No necesitaba secuestrarme». «Ya lo intenté». «Nadie me escuchó», respondió él con amargura. La furgoneta avanzaba hacia las afueras de la ciudad, dejando atrás las luces de las calles. Lucía miró por la ventana, tratando de memorizar el camino, pero pronto se dio cuenta de que estaban entrando en una zona rural. Árboles altos y oscuros bordeaban la carretera, y la única luz provenía de los faros del vehículo. «¿A dónde me llevas?», preguntó, sintiendo que el miedo crecía en su interior. «A mi casa. Mi hijo está muy enfermo, y no hay tiempo que perder». Lucía sintió un nudo en la garganta. Por un lado, quería odiar a ese hombre por lo que le estaba haciendo. Pero por otro, no podía ignorar el tono de desesperación en su voz. Había algo más profundo detrás de sus acciones. Después de lo que pareció una eternidad, la furgoneta se detuvo frente a una pequeña casa en mitad del bosque. El lugar estaba casi en ruinas, la pintura de las paredes estaba descascarada, y las ventanas parecían haber sido reparadas con tablas de madera. El hombre se bajó rápidamente y abrió la puerta trasera. «Vamos, no hay tiempo que perder», dijo, haciendo un gesto para que lo siguiera. Lucía dudó por un momento, pero su instinto como médica prevaleció. Si había un niño enfermo ahí dentro, no podía quedarse de brazos cruzados. Bajó de la furgoneta y lo siguió al interior de la casa. El interior era igual de precario que el exterior. La luz era tenue, apenas suficiente para ver los muebles viejos y la chimenea apagada. El hombre la condujo a una habitación al fondo del pasillo, donde un niño de unos 8 años yacía en una cama desvencijada. Lucía se acercó al niño, que tenía el rostro pálido y sudaba profusamente. Su respiración era débil y entrecortada, y cada movimiento parecía requerir un esfuerzo enorme. «Se llama Mateo», dijo el hombre, de pie junto a la puerta. «Lleva días así». Lucía se inclinó sobre el niño y le tocó la frente. Estaba ardiendo en fiebre. «¿Cuándo empezó todo esto?», preguntó, mientras buscaba en su bolso su estetoscopio, que siempre llevaba consigo. «Hace una semana. Empezó con fiebre y tos, pero ahora no puede ni levantarse de la cama», respondió el hombre, con la voz quebrada. «Lo llevé a un médico, pero dijeron que era un simple resfriado». Lucía frunció el ceño mientras escuchaba el irregular latido del corazón del niño. No era un simple resfriado, esto era mucho más grave. «Necesito más información». «¿Ha estado en contacto con animales? ¿Tiene alguna alergia conocida?», preguntó mientras continuaba el examen. «Tenemos un perro en casa». «Y no tiene alergias», dijo él. Lucía se puso de pie y lo miró directamente a los ojos. «Mateo necesita tratamiento inmediato. Tengo que llevarlo al hospital ahora mismo». El hombre negó con la cabeza de inmediato. «No puedo llevarlo al hospital. Si lo hago, me descubrirán, y me quitarán a mi hijo». Lucía lo miró con incredulidad. «¿De qué estás hablando?». Él bajó la mirada y murmuró: «No soy un hombre limpio ante la ley.
Si saben quién soy, no me dejarán quedarme con él. La situación comenzaba a aclararse en la mente de Lucía. Este hombre estaba huyendo de algo, pero lo que estaba claro es que amaba a su hijo más que a su propia vida. Escucha, dijo ella, tratando de sonar lo más convincente posible. Si no hacemos algo ahora, tu hijo no va a sobrevivir. Yo estoy aquí para ayudarlo, pero necesito que confíes en mí. El hombre se quedó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, asintió con la cabeza. Haz lo que tengas que hacer, pero promete que no lo perderé. Lucía respiró hondo. Sabía que no podía prometerle nada, pero no tenía tiempo para discusiones. Necesito mi equipo. Y para eso, tengo que regresar al hospital, dijo ella, mientras buscaba una forma de convencerlo. El hombre la miró fijamente, con una mezcla de desesperación y esperanza en los ojos. Te doy 1 hora. Pero si no vuelves, iré a buscarte. Lucía asintió, recogió su bolso y salió de la casa, sabiendo que el reloj ya estaba en marcha. Lucía salió de la casa sintiendo el peso del tiempo en cada paso. El frío de la noche cortaba su rostro, pero en su mente solo resonaba una frase: Mateo no puede esperar. Subió al coche que el hombre, ahora sabía que se llamaba Marcos, le había asignado, y encendió el motor. Mientras avanzaba por la carretera oscura, la duda comenzó a filtrarse en su mente. ¿Volvería a tiempo? ¿Podría salvar al niño? En el hospital, Lucía sabía que actuaría bajo riesgos. Sacar medicamentos y equipo médico sin el proceso adecuado podría traerle problemas serios, pero no tenía otra opción. La vida del niño estaba en sus manos. Aparcó el coche cerca de una entrada lateral del hospital, un acceso que solo el personal conocía. Entró al edificio y recorrió los pasillos con pasos rápidos, intentando pasar desapercibida. Su primer destino era la sala de suministros médicos. Sabía exactamente lo que necesitaba: un tanque de oxígeno portátil, antibióticos de amplio espectro y un monitor para medir los signos vitales. Mientras llenaba su mochila, escuchó una voz familiar detrás de ella. Lucía, ¿qué haces aquí a estas horas? Era Javier, un compañero médico que solía cubrir el turno nocturno. Lucía sintió como la adrenalina la invadía. Giró lentamente para enfrentarlo, con la mochila medio llena aún en sus manos. Es un caso de emergencia, dijo, intentando sonar calmada. No hay tiempo para explicaciones. Javier frunció el ceño, claramente confundido. ¿Emergencia? ¿Por qué no trajiste al paciente aquí? Lucía buscó las palabras correctas, pero sabía que no podía contarle la verdad. Es complicado. Necesito que confíes en mí. Javier la miró con sospecha, pero finalmente dio un paso atrás. Está bien, pero ten cuidado. Si alguien pregunta, no sé nada. Gracias, Javier. Te debo una, dijo Lucía, apretando la mochila y saliendo rápidamente de la sala. El camino de regreso fue una carrera contra el tiempo. Condujo por la misma carretera oscura, sintiendo como cada segundo perdido era una amenaza para Mateo. Cuando llegó a la casa, Marcos estaba esperándola en la entrada. Su expresión era una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Lo conseguiste?, preguntó, mientras abría la puerta para que Lucía entrara. Sí, pero necesitamos actuar rápido, respondió ella, entrando directamente a la habitación del niño. Mateo seguía en la cama, su respiración apenas perceptible. Lucía encendió el monitor y colocó los sensores en el pequeño cuerpo del niño. El sonido del monitor llenó la habitación con un ritmo irregular, confirmando lo que ya temía: Mateo estaba al borde del colapso. Mientras preparaba el tanque de oxígeno, Marcos permanecía de pie junto a la cama, sin apartar la vista de su hijo. ¿Va a sobrevivir?, preguntó con la voz quebrada. Lucía detuvo lo que estaba haciendo y lo miró directamente. No puedo prometerte nada, pero haré todo lo que esté en mi poder. El hombre asintió, apretando los labios para contener las lágrimas. Cuando la máscara de oxígeno estuvo en su lugar, Lucía comenzó a administrar los antibióticos. Cada segundo era crucial. Los signos vitales de Mateo mostraban leves mejoras, pero aún estaba muy lejos de estar fuera de peligro. Lucía, ¿qué es lo que tiene mi hijo?, preguntó Marcos, rompiendo el silencio. Todavía no lo sé con certeza, pero sospecho que puede ser una infección bacteriana grave, respondió ella, mientras revisaba los niveles de oxígeno en el monitor. Necesitamos más tiempo para ver cómo responde al tratamiento.
Marcos se dejó caer en una silla junto a la cama. Parecía agotado, pero no apartaba la vista de Mateo. Todo lo que hago es por él. Todo, murmuró. Lucía levantó la vista. Había algo en su tono que la hizo darse cuenta de que había más en la historia de Marcos. ¿Por qué estás tan seguro de que no puedes llevarlo al hospital? ¿Qué es lo que realmente temes? Marcos guardó silencio durante unos segundos antes de responder. Hay gente que me busca, gente que haría cualquier cosa para usar a Mateo contra mí. No puedo dejar que lo encuentren. Lucía sintió que un escalofrío recorría su espalda. No sabía en qué estaba metida, pero algo le decía que la historia de Marcos era más complicada de lo que parecía. Escucha, Marcos, dijo finalmente, mirándolo con seriedad. Entiendo que estás protegiendo a tu hijo, pero si su estado empeora, no tendremos otra opción que buscar ayuda profesional. Marcos asintió lentamente, pero no dijo nada más. La noche se alargó. Lucía permaneció junto a Mateo, observando cada cambio en sus signos vitales. Aunque las mejoras eran pequeñas, eran suficientes para mantener viva la esperanza. Finalmente, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las ventanas, Lucía se permitió un breve suspiro de alivio. Parece que está respondiendo al tratamiento, dijo, girándose hacia Marcos. Pero esto no significa que esté fuera de peligro. Necesitamos encontrar la causa de su enfermedad. Marcos asintió, claramente aliviado, pero también agotado. Gracias, Lucía. No sé qué habría hecho sin ti. Lucía lo miró con seriedad. Esto no ha terminado, Marcos. Si queremos salvar a Mateo, debemos estar preparados para lo que venga. Ambos sabían que el camino que tenían por delante no sería fácil. Pero en ese momento, compartían un mismo propósito, proteger la vida de un niño que dependía completamente de ellos. La tensión en la pequeña casa era palpable. Aunque Mateo mostraba ligeras mejorías gracias al tratamiento, Lucía sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Las primeras horas de la mañana trajeron algo de calma, pero también nuevas preguntas que no dejaban de atormentar a la médica. Marcos, sentado junto a la cama de su hijo, parecía un hombre dividido entre el alivio y el miedo. Cada vez que Mateo se movía ligeramente o respiraba con un poco más de fuerza, sus hombros se relajaban un poco. Sin embargo, no podía ignorar la mirada fija de Lucía en el monitor. ¿Qué está pasando ahora?, preguntó finalmente, incapaz de soportar más el silencio. Lucía tardó unos segundos en responder. Observaba las cifras en el monitor, tratando de descifrar las señales que daba el cuerpo del niño. Su estado sigue siendo crítico, dijo ella, con tono firme pero tranquilo. Aunque la fiebre ha bajado, su corazón está trabajando demasiado. Necesito investigar más para entender qué lo está afectando. Marcos frunció el ceño, claramente incómodo con la idea de revelar algo más. Pero antes de que pudiera decir algo, Mateo soltó un débil quejido desde la cama. Lucía se apresuró a inclinarse hacia el niño, tomando su mano pequeña y fría. «Mateo, ¿puedes escucharme?», preguntó en un susurro. El niño abrió los ojos con esfuerzo, apenas un par de segundos, antes de volver a cerrarlos. Pero fue suficiente para que Lucía notara algo extraño, en las esquinas de sus labios había un ligero tinte azulado. Su mente comenzó a trabajar a toda velocidad. ¿Problemas respiratorios? ¿Algo en sus pulmones? ¿O tal vez una intoxicación? Se giró hacia Marcos. ¿Qué tipo de comida ha estado comiendo últimamente? ¿Ha estado expuesto a algún producto químico? Marcos negó con la cabeza, visiblemente confundido. Comemos lo mismo, y yo estoy bien. No hay químicos aquí. Esta casa es simple, casi no usamos productos de limpieza fuertes. ¿Y agua?, insistió Lucía. ¿Es segura? Usamos un pozo, como todos aquí. El agua siempre ha estado limpia, creo. La última palabra la hizo detenerse. ¿Y si algo había cambiado recientemente? Lucía frunció el ceño, pero no dijo nada más. Necesitaba pruebas, no suposiciones. Voy a necesitar muestras de agua y de su sangre para hacer pruebas más completas, dijo finalmente. Marcos asintió, aunque su expresión mostraba una creciente preocupación. Haz lo que tengas que hacer, pero, ¿podremos hacerlo aquí? Lucía negó con la cabeza. Para analizarlo correctamente, tendríamos que ir a un laboratorio. Pero eso significaría exponernos.
Marcos cerró los ojos y se pasó las manos por el rostro, como si estuviera evaluando todos los riesgos posibles. Finalmente, abrió la boca para hablar, pero un sonido en el exterior lo interrumpió. Ambos se quedaron inmóviles, escuchando con atención. Era un ruido leve, como pasos sobre las hojas secas que cubrían el suelo alrededor de la casa. ¿Esperas a alguien?, susurró Lucía. Marcos negó rápidamente, poniéndose de pie en un movimiento fluido. Quédate con Mateo. Voy a ver qué pasa. Antes de que Lucía pudiera objetar, Marcos ya había salido de la habitación. Ella se quedó junto a Mateo, tratando de mantener la calma, pero el sonido de pasos y el crujir de la madera al abrirse la puerta principal le hicieron contener la respiración. Desde el pasillo se escuchó una conversación en voz baja. Lucía no podía distinguir las palabras, pero el tono era tenso. Después de unos minutos que parecieron eternos, los pasos se acercaron nuevamente. La puerta de la habitación se abrió, y Marcos entró con una expresión oscura en el rostro. ¿Qué pasó?, preguntó Lucía, sintiendo como su ansiedad aumentaba. Marcos sacudió la cabeza. Un hombre del pueblo. Dice que ha habido problemas con el agua de los pozos en esta zona. Algunas personas han enfermado. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Podría ser eso?, ¿dijo algo más? No, pero me advirtió que la situación podría empeorar si no arreglan el problema pronto. Lucía apretó los labios, tratando de ordenar sus pensamientos. Si el agua estaba contaminada, eso podría explicar los síntomas de Mateo. Pero la pregunta más importante seguía sin respuesta: ¿qué estaba contaminando el agua? Necesito esas muestras de inmediato, dijo, levantándose de la silla. No podemos perder más tiempo. Marcos asintió y salió de la habitación para buscar un recipiente limpio. Cuando regresó, Lucía se preparó para tomar tanto el agua del pozo como una muestra de sangre de Mateo. La tarea no fue fácil, ya que el niño apenas podía mantenerse quieto, pero finalmente logró recolectar todo lo necesario. Voy a llevar esto al laboratorio del hospital, dijo Lucía mientras guardaba las muestras en su mochila. Si tengo suerte, podré analizarlo rápidamente y volver antes de que alguien se dé cuenta. Marcos la miró con una mezcla de gratitud y preocupación. Ten cuidado. No puedo protegerte si algo sale mal. Lucía le lanzó una mirada firme. No necesito que me protejas. Solo cuida de Mateo mientras no estoy. Él asintió, aunque su expresión seguía tensa. Lucía salió de la casa con las muestras en mano, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Mientras conducía hacia el hospital, no podía dejar de pensar en la frágil figura de Mateo, luchando por respirar. Sabía que cada minuto contaba, y no podía permitirse cometer errores. Al llegar al hospital, repitió el proceso de entrar por la entrada lateral. Esta vez, se dirigió directamente al laboratorio, donde comenzó a trabajar de inmediato. La tensión en el aire era casi tangible mientras preparaba las muestras y observaba los resultados preliminares aparecer en la pantalla del equipo. Lo que vio hizo que su estómago se hundiera. Había rastros de una bacteria en el agua, una que podía ser letal para un niño con un sistema inmune debilitado. Lucía guardó los resultados en un archivo y volvió al coche, sintiendo que la urgencia la empujaba a toda prisa hacia la casa. Cuando llegó, Marcos la recibió en la puerta. ¿Qué descubriste?, preguntó, con los ojos llenos de esperanza y miedo. Lucía tomó aire antes de responder. El agua del pozo está contaminada. Esa es la causa. Ahora necesitamos un tratamiento más agresivo para salvarlo. Marcos apretó los puños, claramente luchando contra la desesperación. ¿Cuánto tiempo tenemos? Lucía lo miró directamente, con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. No mucho. Tenemos que actuar ahora mismo. La carrera por salvar a Mateo estaba lejos de terminar, pero Lucía sabía que no iba a rendirse, sin importar los obstáculos. El ambiente en la casa estaba cargado de tensión mientras Lucía y Marcos se apresuraban a preparar todo para el siguiente paso. Mateo seguía acostado en la cama, con su respiración dificultosa y su piel aún pálida. Aunque el oxígeno lo ayudaba, estaba claro que el tiempo no estaba de su lado. Lucía abrió su mochila y comenzó a sacar los medicamentos que había traído del hospital. Necesitaba administrar un tratamiento antibiótico más fuerte para combatir la bacteria que había encontrado en las muestras de agua. Voy a darle la primera dosis ahora mismo, dijo, sin perder tiempo.
Marcos, de pie junto a la cama, observaba cada movimiento con ojos llenos de preocupación. ¿Esto será suficiente para salvarlo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Lucía se detuvo por un momento y lo miró directamente. No puedo garantizar nada, Marcos. Pero sin este tratamiento, no tendrá ninguna oportunidad. El hombre asintió, apretando los labios para contener su miedo. Observó cómo Lucía preparaba cuidadosamente la jeringa y administraba el medicamento en el brazo de Mateo. El niño apenas reaccionó, estaba demasiado débil para resistirse. Mateo es fuerte, dijo Marcos, casi como si hablara consigo mismo. Siempre ha sido fuerte. Lucía no respondió. Sabía que las palabras de ánimo eran importantes, pero también sabía que las probabilidades no estaban a su favor. El silencio en la habitación fue interrumpido por el sonido de un leve gemido. Mateo abrió los ojos ligeramente y miró a su padre. «Papá», susurró, con una voz apenas audible. Marcos se inclinó rápidamente hacia él, tomando su pequeña mano entre las suyas. «Estoy aquí, hijo. Todo estará bien». Lucía observó la escena, sintiendo como su corazón se apretaba. Había algo en la relación entre Marcos y Mateo que la hacía querer luchar aún más por ese niño. Pero el momento fue interrumpido por un ruido en el exterior. Esta vez no eran pasos aislados, sino el sonido de un vehículo que se detenía cerca de la casa. ¿Alguien te está buscando?, preguntó Lucía, alarmada. Marcos frunció el ceño y se dirigió rápidamente a la ventana. Apartó la cortina lo suficiente para ver quién era, pero lo que vio hizo que su rostro se endureciera. «No puede ser», murmuró. Lucía se acercó, tratando de entender lo que estaba sucediendo. «¿Quién es?». «Son ellos», dijo Marcos, con los dientes apretados. «Las personas que he estado evitando». El corazón de Lucía se aceleró. «¿Qué quieren?». Marcos negó con la cabeza, alejándose de la ventana. «No lo sé, pero no es nada bueno». El ruido de golpes en la puerta principal resonó en toda la casa, haciendo que Lucía diera un paso atrás instintivamente. Mateo, aunque débil, pareció percibir la tensión en el ambiente y comenzó a moverse inquieto en la cama. «Lucía, quédate con él». «No abras la puerta por nada», dijo Marcos, caminando hacia la entrada con pasos decididos. «Espera. No puedes enfrentarte a ellos solo», dijo Lucía, siguiéndolo hasta el pasillo. Marcos se giró hacia ella con una expresión que mezclaba miedo y determinación. «Haré lo que sea necesario para proteger a mi hijo». Sin darle tiempo a responder, abrió la puerta. Afuera, dos hombres de aspecto intimidante lo miraban con expresiones severas. Uno de ellos, más bajo pero con una cicatriz que cruzaba su mejilla, dio un paso adelante. «Marcos, parece que nos has estado evitando», dijo, con un tono cargado de ironía. Marcos se mantuvo firme, aunque Lucía podía notar la tensión en sus hombros desde donde estaba escondida en el pasillo. «No tengo nada para ustedes. Váyanse». El hombre con la cicatriz soltó una risa seca. «No estamos aquí por dinero, Marcos. Sabemos que tienes al niño enfermo. Y sabemos lo que estás haciendo». Lucía sintió que un escalofrío recorría su espalda. ¿Cómo sabían ellos sobre Mateo? ¿Qué estaban buscando realmente? Marcos dio un paso hacia adelante, bloqueando la entrada con su cuerpo. «Mi hijo no tiene nada que ver con ustedes. Déjenlo fuera de esto». El segundo hombre, más alto y con una mirada fría, sacó un cigarrillo y lo encendió con calma. «No es tan simple. Tú nos debes, Marcos. Y las deudas se pagan, de una forma u otra». Lucía sabía que la situación estaba a punto de escalar. No podía quedarse de brazos cruzados mientras Marcos enfrentaba a esos hombres solo. Rápidamente, regresó a la habitación donde estaba Mateo y comenzó a buscar algo que pudiera usar para protegerse. Encontró un pesado candelabro de metal en una esquina y lo sostuvo con fuerza, aunque sus manos temblaban. Desde el pasillo, escuchó cómo la conversación se tornaba más tensa. «No me obliguen a hacer algo que voy a lamentar», dijo Marcos, su voz ahora más baja y peligrosa. El hombre con la cicatriz dio un paso más cerca. «Eso debería decirlo yo». De repente, se escuchó un fuerte ruido, como si algo hubiera caído al suelo. Lucía corrió hacia el pasillo, sin pensarlo dos veces. Cuando llegó, vio a Marcos forcejeando con uno de los hombres, mientras el otro intentaba entrar en la casa. «Déjenlo», gritó,
levantando el candelabro como si fuera un arma. Los dos hombres se detuvieron por un momento, sorprendidos por su presencia. Marcos aprovechó la distracción para empujar al hombre con el que estaba luchando hacia afuera y cerrar la puerta de golpe. ¿Qué haces aquí? Te dije que te quedaras con Mateo, dijo Marcos, sin aliento. No podía dejarte solo. ¿Quiénes son esos hombres? Preguntó Lucía, todavía sosteniendo el candelabro. Marcos negó con la cabeza, pasándose una mano por el cabello. Son del pasado. Gente con la que me metí en problemas hace años. Pero ahora están aquí, y no se irán fácilmente. El sonido de golpes en la puerta volvió a llenar la casa. Los hombres afuera no parecían dispuestos a marcharse. No podemos quedarnos aquí, dijo Lucía, con el corazón acelerado. Esto no es seguro ni para Mateo ni para nosotros. Marcos la miró, claramente luchando con la decisión que debía tomar. Finalmente, asintió. Tienes razón. Pero si vamos a irnos, tenemos que hacerlo ahora mismo. Lucía corrió de regreso a la habitación de Mateo y comenzó a preparar todo lo necesario para moverlo. Aunque estaba débil, no tenían otra opción. Marcos tomó una mochila con lo esencial, y juntos sacaron a Mateo con cuidado hacia la furgoneta. Mientras arrancaban el motor, los hombres afuera intentaron detenerlos, pero Marcos aceleró, dejando atrás la casa y la amenaza que representaban esos hombres. Lucía miró a Mateo en el asiento trasero, su pequeño cuerpo envuelto en mantas. Sabía que esto era solo el comienzo de una nueva carrera contra el tiempo, pero también sabía que haría lo imposible para mantenerlo con vida. La furgoneta avanzaba a toda velocidad por un camino rural, dejando atrás la casa y los hombres que los habían puesto en peligro. Lucía giró la cabeza hacia el asiento trasero, donde Mateo seguía acostado, cubierto con mantas y conectado al tanque de oxígeno portátil. Su respiración era débil, pero constante. Cada pequeño movimiento del niño era una señal de esperanza, aunque mínima. Marcos, al volante, mantenía los ojos fijos en la carretera, pero sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. No decía nada, pero su tensión era evidente. ¿Tienes algún lugar seguro al que podamos ir?, preguntó Lucía, rompiendo el silencio que llenaba el vehículo. Hay una cabaña más al norte, en un bosque que casi nadie conoce, respondió Marcos, con la mandíbula apretada. Es un lugar aislado, pero servirá mientras encontramos una solución. Lucía asintió, aunque sabía que cada minuto en el camino era un riesgo para Mateo. Miró el monitor que había llevado consigo, los signos vitales del niño seguían siendo preocupantes. No podemos quedarnos mucho tiempo en ningún sitio. Si su estado empeora, necesitaremos acceso inmediato a un hospital, dijo Lucía, con un tono firme que no dejaba lugar a discusiones. Marcos no respondió de inmediato. Finalmente, suspiró. Haré lo que sea necesario para mantenerlo con vida, incluso si eso significa arriesgarme a que me atrapen. Lucía percibió la sinceridad en sus palabras, pero también el peso de un miedo que llevaba cargando por años. No sabía qué había hecho Marcos en el pasado, pero lo que estaba claro era que estaba dispuesto a todo por Mateo. El camino hacia la cabaña era sinuoso y lleno de baches. A medida que avanzaban, la señal del teléfono de Lucía desapareció, dejándola con la sensación de estar completamente desconectada del mundo exterior. Finalmente, tras casi una hora de conducción, llegaron a un pequeño claro rodeado de árboles altos. Allí, casi escondida entre la vegetación, se encontraba la cabaña. No es mucho, pero es lo mejor que tenemos ahora, dijo Marcos, mientras apagaba el motor. Lucía bajó rápidamente y abrió la puerta trasera para revisar a Mateo. Sus labios seguían ligeramente azulados, pero el oxígeno parecía mantenerlo estable por ahora. Necesitamos instalarlo adentro lo más rápido posible, dijo ella, mirando a Marcos. El hombre asintió y cargó al niño en brazos con un cuidado casi reverente. Juntos entraron en la cabaña, que resultó ser aún más pequeña de lo que Lucía esperaba. Solo había 2 habitaciones, una con una cama improvisada y otra que funcionaba como cocina y sala de estar. Colócalo aquí, indicó Lucía, señalando la cama. Marcos obedeció sin decir una palabra, acostando a Mateo con delicadeza. Mientras tanto, Lucía sacó los equipos médicos de su mochila y comenzó a revisar al niño nuevamente. El silencio en la cabaña era casi opresivo, roto solo por el suave sonido del monitor y el tanque de oxígeno. Después de unos minutos, Lucía habló. Necesitamos más medicamentos. Los que traje solo servirán para unos días.
Y si el agua de la cabaña también está contaminada, no podremos quedarnos aquí mucho tiempo. Marcos asintió lentamente, aunque su expresión era sombría. Lo sé. Pero primero necesitamos asegurarnos de que ellos no puedan encontrarnos. Lucía lo miró con seriedad. Marcos, entiendo que estás protegiendo a Mateo, pero necesitas contarme la verdad. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué quieren de ti? El hombre se sentó en una silla cerca de la cama y bajó la cabeza, como si estuviera luchando consigo mismo. Finalmente, levantó la vista y comenzó a hablar. Hace años, antes de que naciera Mateo, trabajaba para gente peligrosa. Me involucré en negocios que no debí, transportando cosas que era mejor no preguntar qué eran. Al principio pensé que era solo un trabajo, pero rápidamente me di cuenta de que estaba atrapado. Lucía lo escuchaba en silencio, dejando que se desahogara. Cuando mi pareja murió, dejé todo atrás. Me llevé a Mateo y juré que nunca volvería a involucrarme con ellos. Pero no fue tan fácil. Nunca te dejan ir del todo. ¿Y ahora están usando a Mateo para obligarte a volver? Preguntó Lucía, con el ceño fruncido. Marcos asintió lentamente. Ellos saben que mi hijo es lo único que me importa. Si me atrapan, no dudarán en llevárselo o usarlo como moneda de cambio. Lucía sintió que un escalofrío recorría su espalda. La situación era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Pero antes de que pudiera responder, Mateo emitió un leve gemido desde la cama. «Papá, tengo sed», susurró, con una voz débil que apenas se escuchaba. Marcos se levantó de inmediato y fue hacia la cocina para buscar agua. Mientras tanto, Lucía se inclinó hacia Mateo y le tomó la mano. «Mateo, voy a cuidarte. Prometo que haré todo lo que pueda para que te sientas mejor». El niño la miró con ojos vidriosos y asintió ligeramente antes de cerrar los ojos de nuevo. Cuando Marcos regresó con un vaso de agua, Lucía lo detuvo. «Espera. Necesitamos asegurarnos de que el agua sea segura antes de dársela». Marcos frunció el ceño, pero asintió. Lucía tomó una pequeña muestra con uno de los kits de prueba que había traído del hospital y la analizó rápidamente. Lo que encontró no la sorprendió, el agua también estaba contaminada. «No podemos usar esta agua. Tendremos que buscar otra fuente», dijo, sintiendo como la frustración comenzaba a acumularse. «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó Marcos, claramente agotado. Lucía se pasó una mano por el cabello, tratando de pensar con claridad. «Voy a necesitar que me lleves de vuelta al hospital esta noche. No solo necesitamos más medicamentos, también necesitamos agua limpia y equipo adicional para mantenerlo estable». Marcos dudó por un momento, pero finalmente asintió. «Está bien. Pero necesitamos asegurarnos de que nadie nos siga». La noche cayó rápidamente, y la oscuridad en el bosque parecía más densa que nunca. Lucía y Marcos se prepararon para salir, dejando a Mateo descansando en la cabaña. Antes de partir, Lucía verificó nuevamente los signos vitales del niño. Aunque seguían siendo preocupantes, estaba estable. Mientras conducían hacia el hospital, Marcos miró a Lucía por el rabillo del ojo. «¿Por qué haces esto? Podrías haberte marchado cuando tuviste la oportunidad». Lucía lo miró con seriedad. «Soy médica, Marcos. Mi trabajo es salvar vidas. Y aunque esta no sea la forma en que suelo hacerlo, no podía dejar a Mateo». Marcos no respondió, pero en su expresión había algo que parecía gratitud. El hospital apareció a lo lejos, y Lucía sintió como su corazón comenzaba a acelerarse. Sabía que cada vez que volvía, corría el riesgo de ser descubierta. Pero no tenía otra opción. Mateo dependía de ella, y no iba a fallarle. «Espérame aquí. No tardaré mucho», dijo Lucía, mientras salía del coche y se dirigía hacia la entrada lateral del hospital. Sabía que el tiempo estaba en su contra, pero también sabía que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar al niño. Lucía avanzaba rápidamente por los pasillos del hospital, con una sensación de urgencia que pesaba en cada paso. Había estudiado los síntomas de Mateo, había identificado la causa, pero aún no tenía todas las herramientas necesarias para salvarlo. Su mente estaba enfocada en lo que necesitaba: más antibióticos, solución salina estéril, equipo para administrar líquidos y suficiente agua limpia para mantenerlo hidratado. Llegó al almacén médico y empezó a buscar frenéticamente lo necesario. Cada segundo que pasaba fuera de la cabaña significaba más tiempo de riesgo para Mateo, pero no tenía otra opción.
Justo cuando terminaba de llenar su mochila, una voz familiar la sobresaltó. Lucía, ¿otra vez aquí? Era Javier, su compañero, que ahora parecía más alerta que la última vez. Ella se congeló, con las manos aún en la mochila. Javier, no tengo tiempo para explicarte. Es un caso de vida o muerte. Él cruzó los brazos, mirándola con desconfianza. Esto ya no parece una simple emergencia. ¿Qué estás haciendo realmente? Lucía respiró hondo, intentando mantener la calma. Javier, necesito que confíes en mí. Hay un niño que depende de esto, dijo Lucía, señalando la mochila llena de suministros. Javier frunció el ceño, claramente luchando entre su intuición y su deseo de ayudar. Finalmente, suspiró. No voy a detenerte, pero ten cuidado. Si alguien más te ve, podrías meterte en problemas graves. Gracias, respondió Lucía rápidamente antes de salir por la misma entrada lateral por donde había entrado. Al llegar a la furgoneta, Marcos estaba esperando en el asiento del conductor, con los ojos constantemente revisando los alrededores. ¿Lo conseguiste?, preguntó, visiblemente aliviado cuando la vio con la mochila llena. Sí, pero no podemos perder tiempo. Mateo nos necesita, dijo Lucía mientras se subía al vehículo. Marcos arrancó el motor y salieron rápidamente de los alrededores del hospital, adentrándose nuevamente en la oscuridad del bosque. El camino de regreso a la cabaña fue silencioso, salvo por el sonido del motor y el leve crujir de las hojas bajo los neumáticos. Lucía revisaba constantemente las provisiones, asegurándose de que no le faltara nada crucial. Pero algo en la expresión de Marcos la inquietaba. ¿Qué pasa?, preguntó finalmente. Él apretó el volante con fuerza antes de responder. Los vi. Cerca del hospital. Uno de los hombres que vino a la casa estaba ahí. Lucía sintió que un escalofrío recorría su espalda. ¿Estás seguro? Sí. No nos vieron, pero estaban demasiado cerca como para que sea una coincidencia. Nos están buscando. Lucía cerró los ojos por un momento, tratando de mantener la calma. Sabía que la situación se volvía cada vez más peligrosa, pero no podía permitirse ceder al miedo. Lo importante ahora es Mateo. Si llegamos a la cabaña sin ser vistos, podremos ganar algo de tiempo. Marcos asintió, aunque su expresión seguía siendo tensa. Aceleró un poco más, como si el bosque pudiera ofrecerles una seguridad que el resto del mundo no podía garantizar. Cuando finalmente llegaron, Lucía bajó de la furgoneta rápidamente y entró en la cabaña con los suministros. Mateo seguía acostado en la cama, respirando con dificultad, pero aún aferrándose a la vida. Mateo, estoy aquí. Vamos a ayudarte, ¿de acuerdo?, dijo Lucía con suavidad mientras comenzaba a preparar el tratamiento. Marcos entró detrás de ella, cerrando la puerta con cuidado. Se quedó junto a la cama, observando cómo Lucía trabajaba con precisión. Ella conectó una solución salina al brazo de Mateo y administró una dosis más fuerte de antibióticos. Esto debería ayudar a estabilizarlo, pero necesitamos mantenerlo hidratado y vigilar sus signos vitales constantemente, dijo, ajustando el monitor que había llevado consigo. Marcos asintió, pero había algo en su mirada que preocupaba a Lucía. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. No puedo seguir huyendo para siempre. Ellos no se detendrán, Lucía. Y cada vez que nos movemos, ponemos a Mateo en más peligro. Lucía lo miró fijamente. Entonces tenemos que enfrentarlos, pero no hasta que Mateo esté fuera de peligro. El hombre asintió, aunque su mandíbula seguía tensa. La noche avanzaba lentamente, y Lucía apenas se permitió un momento de descanso. Cada vez que Mateo mostraba una ligera mejoría, sentía una chispa de esperanza, pero sabía que no podía confiarse. Marcos, por su parte, apenas se movía de la silla junto a la cama. Cuéntame sobre él, dijo Lucía de repente, rompiendo el silencio. Marcos levantó la vista, sorprendido por la pregunta. ¿Sobre Mateo? Lucía asintió. Dime cómo es cuando está bien. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Marcos, aunque sus ojos seguían reflejando cansancio. Es un niño curioso. Siempre quiere saber cómo funcionan las cosas. La última vez que estuvo bien, me pidió que le enseñara a construir una cabaña en el bosque. Dice que quiere ser arquitecto cuando crezca. Lucía sonrió ligeramente. Parece un niño brillante. Lo es, dijo Marcos, con un orgullo que no podía ocultar.
Pero entonces su expresión se ensombreció. No puedo fallarle, Lucía. Es lo único bueno que tengo en esta vida. Lucía lo miró con seriedad. No le vas a fallar. Vamos a sacarlo adelante. La conversación fue interrumpida por un sonido afuera. Esta vez no eran pasos ni el ruido de un coche. Era algo más sutil, como ramas moviéndose en el viento. Marcos se levantó rápidamente y fue hacia la ventana. Apartó la cortina apenas unos centímetros para mirar afuera. Hay algo ahí fuera, susurró. Lucía sintió que el miedo comenzaba a instalarse en su pecho. ¿Estás seguro? Marcos asintió. No son animales. Alguien nos encontró. El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. Miró a Mateo, que seguía profundamente dormido, ajeno al peligro que se cernía sobre ellos. No podemos dejarlos entrar. Si vienen por ti, también se llevarán a Mateo. Marcos asintió lentamente. Quiero que te escondas con él. Llévalo al sótano. Hay una trampilla detrás de la cocina. ¿Y tú qué harás? Preguntó Lucía, alarmada. Voy a distraerlos. Si vienen por mí, no deben saber que están ustedes aquí. Lucía abrió la boca para protestar, pero él la interrumpió. No hay tiempo para discutir. Por favor, hazlo por Mateo. Ella vaciló por un momento, pero finalmente asintió. Tomó a Mateo en brazos con cuidado, tratando de no desconectarlo del tanque de oxígeno, y lo llevó hacia la cocina. Encontró la trampilla que Marcos había mencionado y la abrió, revelando unas escaleras que llevaban a un pequeño sótano. Vamos, Mateo. Todo estará bien, susurró mientras lo colocaba en un rincón seguro. Desde arriba, escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose de golpe y las voces de hombres desconocidos. Marcos había cumplido su promesa de distraerlos, pero Lucía sabía que el peligro estaba lejos de terminar. Mientras se sentaba junto a Mateo en la penumbra del sótano, solo podía pensar en una cosa: tenían que sobrevivir, sin importar lo que costara. El sótano era oscuro y frío, apenas iluminado por un rayo de luz que se filtraba a través de las grietas de la trampilla. Lucía abrazaba a Mateo, sosteniéndolo con cuidado para no desconectarlo del tanque de oxígeno. El niño estaba débil, pero cada suave movimiento de su pecho era un recordatorio de que seguía luchando. Desde arriba, los sonidos de la confrontación entre Marcos y los hombres llenaban el aire. Voces tensas, amenazas murmuradas, y de repente, un fuerte ruido que sonó como si una silla hubiera caído al suelo. Lucía cerró los ojos por un momento, tratando de mantener la calma. Todo está bien, Mateo. Estamos a salvo aquí abajo, susurró, aunque no estaba segura de si lo decía para tranquilizar al niño o a sí misma. Mateo abrió los ojos ligeramente, mirándola con una mezcla de confusión y miedo. Papá, susurró, con un hilo de voz. Tu papá está cuidándonos, Mateo. Pero ahora tú necesitas descansar. Es lo más importante, ¿de acuerdo? Lucía le acarició el cabello con ternura, tratando de ocultar su propia ansiedad. Los ruidos continuaban arriba. Parecía que Marcos estaba tratando de razonar con los hombres, pero Lucía sabía que el tiempo se estaba agotando. Esos hombres no habían venido para hablar. Querían algo más, y no se irían sin conseguirlo. Un grito ahogado llegó desde la sala principal, y Lucía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Le habrán hecho algo a Marcos? ¿Podría enfrentarse él solo a esa gente? La incertidumbre era casi insoportable. De repente, los pasos se dirigieron hacia la cocina, y Lucía sintió que la sangre se le helaba. Alguien estaba justo sobre la trampilla. Podía escuchar cómo el suelo crujía bajo el peso de las botas. Instintivamente, abrazó más fuerte a Mateo, tratando de mantenerlo en silencio. Unos segundos después, la trampilla se abrió ligeramente, dejando entrar un rayo de luz que iluminó el rostro aterrorizado de Lucía. Un hombre con cicatriz en la mejilla miró hacia abajo, con una sonrisa siniestra en los labios. ¿Qué tenemos aquí?, dijo, mientras comenzaba a descender lentamente las escaleras. Lucía sintió que la desesperación la invadía. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida. No tenía armas, no tenía forma de defenderse. Lo único que podía hacer era proteger a Mateo. Por favor, déjenos en paz. El niño está enfermo, dijo, tratando de sonar más firme de lo que realmente se sentía. El hombre se detuvo a mitad de las escaleras, mirándola con interés. No vine por el niño.
Vine por Marcos. Pero parece que él tiene cosas más importantes escondidas aquí. Lucía apretó los dientes, sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar el miedo. Él está tratando de salvar a su hijo. Si tienes algo contra él, enfréntalo a él, pero déjanos en paz. El hombre soltó una risa seca y dio un paso más hacia abajo. Eres valiente, pero esto no se trata de lo que quiero yo. Esto se trata de lo que Marcos nos debe. Antes de que pudiera avanzar más, un fuerte ruido se escuchó desde arriba. Era la voz de Marcos, gritando con toda su fuerza. Aléjate de ellos. Lucía miró hacia la trampilla y vio como Marcos, herido pero determinado, aparecía de repente. Llevaba en las manos una pesada herramienta que había encontrado en la cocina, y sin dudarlo, la levantó y golpeó al hombre que estaba en las escaleras. El impacto hizo que el intruso perdiera el equilibrio y cayera al suelo del sótano. Lucía reaccionó rápidamente, tomando una vieja caja de madera y usándola para bloquear la puerta de la trampilla. Los pasos de otros hombres se escuchaban arriba, pero Marcos bajó al sótano y cerró la trampilla desde dentro, asegurándola con una cadena oxidada que encontró en un rincón. ¿Están bien?, preguntó, con la respiración agitada y una mancha de sangre en la frente. ¿Y tú?, respondió Lucía, mirándolo con preocupación. Marcos sacudió la cabeza. Eso no importa ahora. Tenemos que salir de aquí antes de que encuentren otra forma de entrar. Lucía asintió y comenzó a recoger rápidamente las cosas necesarias para Mateo. Aunque el niño estaba débil, no podían darse el lujo de quedarse más tiempo. Marcos cargó a Mateo en brazos mientras Lucía llevaba el equipo médico. Salieron por una puerta trasera del sótano que daba a un sendero estrecho en el bosque. La oscuridad los envolvía, pero también los protegía. Podían escuchar las voces de los hombres buscándolos dentro de la cabaña, pero por ahora, estaban fuera de su alcance. Caminaron durante lo que parecieron horas, avanzando con dificultad entre los árboles y los matorrales. Mateo gemía débilmente en brazos de su padre, pero no decía nada. Lucía revisaba constantemente su oxígeno y sus signos vitales, asegurándose de que no empeorara. Finalmente, llegaron a un claro donde Marcos había dejado un viejo coche escondido. Es un plan de emergencia. Nunca pensé que tendría que usarlo, dijo mientras colocaba a Mateo con cuidado en el asiento trasero. Lucía se sentó junto a él, ajustando el tanque de oxígeno y verificando que estuviera estable. ¿Sabes a dónde ir?, preguntó, mirando a Marcos. Él asintió, aunque su rostro estaba lleno de preocupación. Hay un lugar fuera del alcance de ellos. No es perfecto, pero nos dará tiempo. El motor rugió, y el coche comenzó a avanzar por un camino apenas visible. Lucía sentía que la adrenalina comenzaba a bajar, pero sabía que el peligro aún no había pasado. Miró a Mateo, quien seguía dormido, y luego a Marcos. Esto no puede seguir así. Necesitamos una solución permanente. No puedes huir para siempre, dijo finalmente. Marcos apretó el volante, sin mirarla. Lo sé. Pero primero debo asegurarme de que Mateo esté fuera de peligro. Lucía suspiró, entendiendo que esa era la única prioridad en ese momento. Si logramos estabilizarlo, puedo intentar contactar con alguien que nos ayude a mantenerlos a salvo. Pero tienes que confiar en mí. Marcos finalmente giró la cabeza hacia ella, con los ojos llenos de gratitud. Confío en ti, Lucía. Tú nos has traído hasta aquí. El coche continuó avanzando, alejándose cada vez más de la cabaña y de los hombres que los perseguían. Aunque la incertidumbre seguía presente, había algo claro: mientras estuvieran juntos, no dejarían de luchar. Querido oyente, si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal donde cada día se publican historias interesantes. Además, escribe en los comentarios lo que piensas de esta historia. Me interesará leer tus opiniones. Muchas gracias.